Hola amigos, me llamo Kevin Alaka y soy el líder de cultura y tendencias para YouTube. Bienvenidos a nuestro reporte sobre cambios culturales e interesantes tendencias del mundo y América Latina. As we move through, you'll be noticing some options that will appear. Simply select these to save content to your very own curated playlist, which you can explore and share at the end of the show. To hear more about it, both around the world and where you are, I'm going to turn it over to our expert in Latin America. Gracias. Carla? Gracias, Kevin. Hola, soy Carla Gis, gerente de Cultura y Tendencias para YouTube Hispanoamérica. En el último año, nuestras vidas y nuestro sentido de conexión cambiaron drásticamente. Nos unimos gracias a las habilidades que tuvimos que aprender. Acompañamos a creadores y seres queridos de forma remota en los momentos importantes. E incluso hicimos nuevos amigos que compartieron nuestros más recientes, si no es que un poco peculiares pasatiempos. Sí, el pen spin existe. Pero sí se puede, no, sí lo estoy logrando. Las personas en México y en todo LATAM buscaron diferentes formas de fomentar ese sentido de comunidad que perdimos en el camino. Encontramos consuelo al ver surgir nuevas amistades. Ir jugando con nosotros, como quiera. Última, ¿no? Así como experiencias familiares que nos recordaron las nuestras. Poco a poco, el significado de conexión ha ido evolucionando. Nuestras interacciones sociales ocurren de forma digital, lo que ha minimizado las barreras de los géneros audiovisuales y ha abierto camino a nuevas formas de conectar con otras personas, culturas o pasiones a través del contenido. Vimos este anhelo de conexión manifestado en video de diferentes maneras, algunas más específicas e inesperadas que otras. Primero recurrimos a aquellas cosas que nos apasionan y que pueden permitirnos ser parte de conversaciones más grandes casi de inmediato, como todas las diferentes finales en vivo que tuvieron lugar en la plataforma, y unieron a las personas de forma remota, desde el fútbol al gaming, hasta incluso el freestyle rap, un fenómeno que cada vez crece más en YouTube. Las finales de Red Bull Batalla de Gallos de Argentina, España, México y el resto del mundo formaron parte de las 50 mejores transmisiones en vivo en México en los últimos 6 meses, con un total de más de 20 millones de visitas. Yo soy como el desierto, si lo puedes captar, te dejo el cerebro seco y nunca dejo de brillar. ¡Tiempo! Los fandoms reforzaron una vez más su poder de pertenencia al acercar a millones de espectadores a todo tipo de eventos y momentos. Tuvimos gente perdiendo la cabeza durante la última temporada del anime Attack on Titan. Los videos sobre Attack on Titan recibieron más de 200 millones de vistas en 2021. No, amigo, este es muy grande, bro. Además del fenómeno mundial de las cartas coleccionables de Pokémon, convirtiéndose en el tesoro más codiciado. Cutifly y, oye, mira eso que brilla, ¡tenemos! Si bien estos ejemplos albergaron a millones de espectadores, hubo eventos que provocaron conexiones a nivel macro, al permitirnos participar en una conversación en tiempo real sobre eventos prácticamente mundiales. Yo fui parte de los millones de espectadores viendo el aterrizaje Perseverance de la NASA en Marte, así como la histórica transmisión con la colombiana Diana Trujillo, directora de vuelo de la NASA, quien se convirtió en nuestra guía de habla hispana a lo largo de este viaje galáctico. Aunque las transmisiones en vivo han adquirido un nuevo significado cuando hablamos de conexión inmediata, también se han convertido en una fuente de intimidad a través del contenido. El auge de los live streams de hip hop lo-fi ha creado espacios para las personas que intentan concentrarse en una determinada actividad, como estudiar o trabajar. Hablamos de una actividad solitaria que se busca realizar a través de una experiencia compartida. Tanto el género musical como el icónico meme de la chica lo-fi representan no solo esas comunidades enfocadas en la productividad, sino que se han adaptado para conectarnos con quiénes somos, qué hacemos e incluso cómo suena nuestra realidad. Quizás uno de los mayores ejemplos de conexión es la madre de todos los fandoms, el ARMY de BTS. Esta transmisión en vivo de un trozo de mantequilla animado no solo recibió miles de espectadores en vivo, sino que se convirtió en un video en tendencia en la mayor parte de LATAM, estando dentro de las 5 primeras posiciones en México, Perú, Colombia, Chile y Argentina. Livestream combinó la conexión inmediata del ARMY a través de un enigma compartido de su significado y la experiencia inmersiva de un timelapse con sonidos ASMR. Este tipo de experiencia inmersiva ha sido otro ejemplo de un motivador de conexión, ya que el espectador asume un papel casi protagónico en el contenido. Hablamos de nuevos formatos que nos permiten ser parte de la narrativa y compartir experiencias ambientales. Esto está particularmente presente en la comunidad de gaming a través de servidores compartidos. En lo que va del año han surgido Egoland,
con 70 creadores de juegos de España y LATAM reunidos para jugar Rust, Arcadia con el juego Ark y Marbella Vice, donde los creadores incluso organizaron una batalla virtual de freestyle rap en Grand Theft Auto 5. La colaboración entre creadores no solo refleja la evolución de sus relaciones como comunidad, sino que también proporciona un entretenimiento tipo reality show entre creadores establecidos y emergentes, con la audiencia enganchada tanto en la progresión de la colaboración como en las dinámicas entre ellos. Por otro lado, tenemos a Friday Night Funkin', el más reciente juego de ritmo y obsesión de los creadores de YouTube, que ha recibido millones de vistas en México, Argentina, Colombia, Chile y Perú en 2021. Este contenido refleja el papel de la audiencia en expandir el universo del juego y reinterpretarlo al crear sus propias versiones modificadas, a veces de formas inesperadas, pero igual de divertidas. Esta conexión a través de la inmersión en juegos de rol que llegan a simular nuestra propia presencia se ha manifestado de otras formas, desde creadores de VR Chat que reutilizan personajes de anime de maneras muy extrañas. Comencemos, vamos a echar nuestro Armin a la estufa. ¿Estás viendo, Sasha? Y bueno, para esto necesitaremos que la carne se queme de más. Y listo. Hasta experiencias en la naturaleza llenas de adrenalina en primera persona, o incluso motoblogs. Sí, Diarios de Motocicleta está tomando un nuevo significado a medida que creadores de toda la región de América Latina nos llevan en sus aventuras. No se trata solamente de documentar el viaje, sino de acompañarlos en el camino. Que últimamente lo que me ha gustado más es irme sola, como que a rodar sola, en todo caso con un copiloto o con un grupo muy pequeño de amigos. Esa informalidad que se encuentra en los motoblogs es parte de una tendencia más grande. Cómo nos comunicamos con contenido que se siente auténtico y natural, que forma conexiones reales y duraderas con la audiencia al despojarse de cualquier ceremonia. Nos sentimos atraídos por aquellos que son fieles a nosotros y a ellos mismos. Varios canales han crecido en los últimos meses al abordar la informalidad de la cultura de los memes y enfocarse en situaciones sin sentido como una producción sin pulir. Por ejemplo, Lupe y Joaquín. Ay, no, Joaquín, ¿cómo es posible eso? Dime tú, ¿cuál es la necesidad? El canal Memes Chillosos se ha convertido en fuente de este tipo de comedia, reflejando el hambre de la audiencia por el humor poco producido. Lo mismo ocurre con Abro Hilo y sus hilos de Twitter protagonizados por Chems, y por supuesto el creador Misa Sinfonía. XD. De ya, güey. Si bien su carrera se ha basado en reaccionar a las telenovelas, en el último año creció millones de suscriptores y se convirtió en uno de los creadores de comedia más grandes de la región, al mezclar vlogs y sketches de manera experimental, a veces sin sentido y de forma auténtica. La comedia podría ser sin duda una de las mayores formas de conexión a la hora de contar historias, pero para otros, sus propias historias personales son suficientes para vincularse con la audiencia. Esto ha estado más presente en el reciente crecimiento de canales enfocados en la vida del rancho y el campo, donde los creadores muestran su día a día enfocados en la agricultura y la gestión de estas propiedades, o enseñan diferentes recetas de la cocina tradicional del rancho. En los últimos años, el aumento de voces únicas y poco representadas ha sido constante, desde creadores de la tercera edad hasta aquellos de ascendencia indígena. Pero es la audiencia la que ha encontrado una nueva forma de conexión social a través de una acción colectiva. El 7 de abril, Tommy 11, un niño de 10 años de Chile, fue noticia cuando al compartir su propia historia y su deseo de ser un creador y streamer popular, pasó de 2,000 suscriptores a 3 millones en un solo día. Incluso creó su propio patrocinador. Bueno, este video es patrocinado por Chocoleche, papu. Unos días después se repitió la misma situación, esta vez con la abuela mexicana y experta en cocina guerrerense cocinando con Ninfa. Su deseo por convertirse en una creadora destacada se volvió viral e incluso despertó el interés y apoyo de uno de los fandoms más grandes de México. Sí, adivinaron bien, el ARMY de BTS. Gracias a sus menciones, Ninfa pasó de 4,000 a 500,000 suscriptores en tan solo un par de días. Desde 2019, el arquetipo de creador en la región latinoamericana de habla hispana ha ido evolucionando gracias a creadores como Nancy Rizol, Tito Charlie y Doña Ángela de Mi Rancho a tu Cocina. Al compartir sus emotivas historias, a menudo superando dificultades, mostrándose auténticos y con orígenes diversos, estos creadores se han ganado el corazón de la audiencia y han hecho que la audiencia los apoye como una causa compartida. Es cierto, estas tendencias hablan de cómo la cultura del video está en constante evolución, pero también aborda el poder de comunidad que YouTube puede construir. Cómo, en momentos en los que nos sentimos más solos, encontramos personas que compartían las mismas emociones, las mismas pasiones, Está bien tiernito, incluso las mismas aficiones.
por únicas que puedan ser. Hay personas que aprenden en un mes, hay personas que aprenden en 5 minutos, a veces se demoran años. Al aprovechar la capacidad de conexión que ha adquirido el contenido, los videos entretenidos y creativos pueden marcar una diferencia real en la vida de la audiencia.